Siguiente ¿Quién viene? invitado. Siguiente invitado. Vamos a ver, Tenemos sorpresa. a Alberto Martínez de Noviembre Nocturno. Sí. Nos Mira, hace Alberto, mucha ilusión tener sí, o a sea, Alberto. es que están todos buenísimos. O sea, este año lo volvimos a hacer, sí. Carla, de verdad. No, pero este año tenemos a Alberto Martínez, que es gestor cultural, periodista, guionista y productor y narrador de Noviembre Nocturno. Y vamos a conocer este podcast. Ay, pero Alberto, tú vienes incluso con el set ya puesto para adentrarnos. Siempre. Me encanta. La atmósfera. ¿Qué tal, chicas? Un placer, un honor estar aquí. Ay, no, el honor es nuestro. Imagínate. Ahí con el fondo todo tétrico. Sí, qué guay. Un poco sí. Estoy sumergido para ambientarme también la creación. Perfecto. Pues cuéntanos, a los que no conocen Noviembre Nocturno, ¿qué es la temática y cómo lo describirías tú también? Básicamente somos un podcast de ficción sonora, de relatos, de cuentos, historias macabras de fantasía y ciencia ficción, un poquito de todo. A veces hacemos también algo un poco más ensayístico, a veces hacemos también poesía. Intentamos hacer siempre una introducción y una conclusión a los relatos para darles un poquito más de pues eso. Al final es un formato que a lo mejor muchos reconocerán de otras series televisivas, a lo mejor, ¿no? Como Más allá del límite o La hora de Alfred Hitchcock, todas estas cosas, ¿no? Que se hacían antaño, y nosotros hemos pasado ese formato también un poco al podcasting. Llevamos ya unos 10 años, 11, y pues disfrutándolo. ¿Sí te lo estás disfrutando, Alberto? Sigues. Pestañea, sí. Necesitas libertad. No, yo la verdad es que empezamos disfrutándolo porque básicamente esto al principio era como un juego, ¿no? Nadie esperaba, a lo mejor hace 10 años, que el podcasting fuese a ser lo que es hoy. ¿Verdad? Y a mí sí me apetecía, porque es verdad que la ficción sonora estaba un poquito olvidada en los formatos de radio profesional. Sí. Había alguna cosita, ¿no? Había historias de Radio Nacional y yo había escuchado también otros programas clásicos, ¿no? Pues no sé, Juan Antonio Cebrián, por ejemplo, hacía algo parecido, ¿no? En su programa, y siempre había grandes clásicos de cuentacuentos de la radio, pero se habían ido perdiendo, yo creo, ¿no? Entonces, yo vi que existía la posibilidad de crear este formato en internet. La verdad es que nos la jugamos un poco porque no lo empecé yo solo, empezamos un grupo de amigos. Vale. En plan, bueno, vamos a probar, ¿no? Vamos a disfrutar de esto, porque ya había una pequeña comunidad. Yo empecé en iVoox, además, y me di cuenta, ¿no? De que había muchas cosas que valían mucho la pena, y me apetecía pues intentarlo, y con un grupo de amigos, con Regi, con Jesús, luego se han ido incorporando ya muchos más, ¿no? Hemos hecho como un equipo pues de escritores, productores, locutores. Estoy colaborando con otros podcasters. Bueno, la verdad es que está siendo una locura, y yo agradezco haberme arrojado al abismo del podcasting, porque al final ha resultado ser una caída muy placentera. Sí, total. Qué guay. ¿Y cuántos sois en el equipo? Porque has mencionado varias personas, ¿no? Sí. Pues el equipo original éramos 4 amigos, que todavía seguimos juntos también haciéndolo. Jesús García, Regino García, Mario Cibreiro y yo mismo. Y luego, los últimos años, pues he incorporado también a Álvaro Aparicio, Miguel Garrido, Diego Soler, de la Tortulia Podcast también, que él es de Uruguay. Y luego, digamos que tenemos colaboradores con los que trabajamos a menudo. De hecho, yo suelo colaborar también con Corman, de Cuentos de la Casa de la Bruja, con Olga Paraíso, de Historias para ser leídas. Hacemos cosillas un poco como una comunidad, también os diría, porque hemos creado otro podcast que es más para literatura, que se llama Vuelo del Cometa, y ahí hacemos un poco más lo que es análisis y debate, ¿no? Sobre autores, distintos tipos de narrativas. Entonces, hemos ido construyendo ahí una pequeña comunidad. Yo ya no sé si deciros que somos una comunidad o un equipo, ¿no? Esto es como que van apareciendo gentes y nos vamos uniendo. Y la verdad es que en ese sentido también yo creo que ha sido parte de lo que ha mantenido esto en pie, porque si estás tú solo siempre, tienes que tener mucha constancia y mucha resistencia también a los avatares de la vida, que a veces no son fáciles para mantener. Los comentarios anónimos. ¿Qué es lo más complicado que se te ha hecho durante todo este tiempo de producir tu podcast? Pues yo creo que mantener la constancia, porque además a veces en tu entorno no es fácil tampoco justificar, porque se puede convertir casi en un segundo trabajo, ¿no? Si quieres mantenerlo bien, nosotros intentamos que sea de periodicidad semanal. Yo al principio lo hacía a veces pues cada 15 días, cada mes, dependiendo. Sí que es verdad que también colaboramos mucho con radios asociativas, radios libres, y ahí también pues las cosas te empujaban hacia adelante, ¿no?
Pero yo creo que mantener la constancia es, además, en la ficción sonora sí es verdad que el trabajo de producción es muy denso. O sea, no es solamente sentarte y grabar, que como Claro. estábamos escuchando antes también, pues a veces el trabajo de documentación que requiere cualquier podcast puede ser inmenso, ¿no? Y en nuestro caso también eso incluye pues el hecho de las introducciones, las conclusiones y el montaje de audio con efectos, músicas. Entonces, eso sí que puede ser más duro si no tienes, pues eso, las ganas, la apetencia o la constancia, que no siempre son, no siempre están en un estándar, ¿no? de semanal. A veces tienes cosas que hacer, tienes más trabajo por otros lados y te vas un poco pues guiando por la apetencia. Pero en nuestro caso sí que yo creo que por suerte también, el crear esta pequeña comunidad de apoyo mutuo, por así decirlo, Sí. pues contribuye a que la gente también escriba textos. Colaboramos también con gente que nos envía textos. Ahora tenemos un concurso anual de relatos. No sé, yo os diría que lo más difícil ha sido siempre mantenerse con las ganas de seguir a tope y de poder compaginarlo con otra vida, ¿no? Claro. Con otra vida, sí. Total. Tal cual. ¿Y cómo es tu proceso creativo para desarrollar los episodios? Pues es un caos absoluto y muy divertido. A ver, ¿Por qué? normalmente lo más importante es la selección de textos, ya sea porque tenemos algún texto de algún autor, porque colabora un autor actual de alguna editorial que nos escribe también y le apetece que ficcionemos alguna cosa. Luego nosotros ficcionamos muchos relatos clásicos también y normalmente eso luego, una vez se ha leído y demás, básicamente sentarte a la mesa y empezar a montar. Yo también suelo escribir las introducciones y conclusiones, que también ahí pues intento buscar relaciones con el texto, ya sea pues a lo mejor sobre el autor, sobre la época, sobre un tema que trata el texto, y luego hacer ahí un cóctel con todo esto que os estoy contando para que salga algo digno o intentarlo por lo menos. Sí. Pero algo de repente que nos puedas decir como súper técnico, por ejemplo, ¿qué plataforma usas para escribir los guiones o cuánto tiempo te toma escribir un guión? Queremos secretos. Eso puede ser muy relativo. Yo creo que ahí la inspiración es clave, más si estás escribiendo. Nosotros intentamos que todo sea un poco literario, o sea, no son presentaciones de podcasting espontáneas en ese sentido, sino que es más bien un guión siempre, ¿no? Claro. Y hay que buscar, yo creo que ahí, sobre todo, lo más complejo es el montaje, ¿no? Hay distintos programas de montaje, ¿no? Pero, o sea, no sé si estáis familiarizados, supongo que muchos de los que estáis por aquí, por ejemplo, con Audacity, habréis bregado o con otros programas como Adobe Audition, no sé, cada uno utiliza el que más le gusta, ¿no? Pero claro, normalmente si haces un podcast normal, tú manejas la pista de voz y la música y poco más. En una ficción sonora a lo mejor tienes 400 pistas por ahí bailando, ¿no? Claro, Y tienes que la estar producción haciendo un musical es poco el a tope. puzzle. Con eso vas aprendiéndolo por el camino también. Yo no soy profesional del sonido, ya siempre lo digo porque, bueno, ojalá tuviera yo un equipo de producción profesional, pero yo humildemente, pues en mi casa con lo que puedes ir aprendiendo y cacharreando, yo creo que no hay que ponerse barreras en ese sentido, a pesar de que la técnica pueda ser compleja y siempre se pueda mejorar, evidentemente. Y confiar siempre también en los consejos de los profesionales, por supuesto, que para eso está. E incluso en algunos casos nosotros también hemos contratado servicios profesionales para ciertos capítulos o cosas un poco más para terceros, pero yo creo que cada uno puede intentarlo por su cuenta y sobre todo, al final para mí es un poco un juego, es lo que hace que te quedes, ¿no? Porque si estás amargado ahí trabajando con la técnica, yo creo que tienes que pasártelo bien, eso es lo primero, y es que es muy divertido. Al final, hoy en día, afortunadamente, tenemos muchas herramientas para que casi cualquier persona, con una inversión, además, no creo que excesiva, se pueda permitir el crear su propio contenido narrativo, ¿no? Que eso es también un poco, creo, lo que ha revolucionado, y gracias al mundo del podcast, el mundo de la narrativa en audio, ¿no? Totalmente. ¿Y cuánto dura el proceso de creación de los capítulos? Pues ahí te iba a decir que es bastante relativo porque, como te digo, depende mucho de lo inspirado que estés, pero normalmente para un episodio de 30 minutos, 1 hora, más o menos es la franja que solemos manejar, yo puedo estar entre 2 y 5 días haciendo un episodio. Si estoy muy inspirado, los textos están hechos y simplemente me pongo a montar, pues como te digo, depende un poco también de eso, ¿no? De la complejidad que tenga el rato, de si las menciones a sonidos que hay o las atmósferas son muy complejas, etcétera. Pero yo más o menos el margen que manejaría para hacer una producción sonora seria es ese, ¿no? Entre 2 y 5 días de trabajo mínimo para media hora a 1 hora, ¿eh? Y ya yo creo que para muchos que me estén escuchando y sean profesionales igual hasta les parece poco, ¿no? A mí me parece muy poco, la verdad.
Total. Pero claro, también pensás que si lo tengo que sacar semanalmente, como no lo hagan estos tiempos, Ya, estoy exacto. fastidiado, ¿no? Sí, Además, sí, a todo eso hay que total. añadir el proceso de documentación, como os digo también, a veces buscar los textos, traducirlos, conseguir Ujú, también tener todo el material, digamos, de base para lo que luego será montar el audio, ¿no? Entonces ya, exactamente. es verdad que ya también en eso tenemos ciertas tablas y entre todo el equipo pues nos vamos a ayudar. Hay gente que escribe, como te digo, gente que produce, Claro. yo hago las locuciones, a veces colabora otra gente. Ujú, Vale. ujú. Si tienes un relato sencillito a una sola voz y con la música más o menos pensada Ujú. y demás, yo creo que en 2-3 días puedes sacarlo adelante si dura una media horita. Pero también te digo, depende también de la profesionalización que quieras hacer luego de ese producto, ¿no? Ujú, ujú, Claro. ujú. Pero bueno, eso es motivador, es inspirador. Por Porque dices, supuesto. bueno, pues Se puede. tampoco. Claro, exacto, tampoco estamos tan mal. Bueno, Sí, yo pero creo está que bien tampoco hay que la tener, práctica tampoco hay ya. que tener mucho Claro, ya miedo. tienes un Tiene su montón de años. carpeta de sonidos, seguro. Ah, pues pajarito, no sé Sí, qué. Exacto. también os digo eso, si no tuviera todo eso, igual porque claro, yo he ido acumulando a lo largo de los años un montón de material. Ahora Claro, nosotros utilizamos una biblioteca de sonidos por la que pagas una licencia anual, entonces tienes un Claro, montón de recursos. Si no, bueno, pues ahí si tienes que recopilar toda esa experiencia y sí. concentrarla, igual tardas un mes en hacer un solo capítulo, ¿no? Pero claro, Sí, 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 pero ya, total, no, yo total. quiero animar a la gente a que esto no hay que verlo como algo lejano, si es que les gusta hacerlo y quieren hacerlo. Sí, Además, ajá, cada vez aparecen más podcasts de narrativa, y además una cosa que yo creo sí, que hay que agradecer porque es algo sí, que hace mucho más accesible la cultura, que al final es totalmente. de lo que se trata, ¿no? Nosotros empezamos un poco por eso. sí. Pues yo estudié gestión cultural y el erial que había laboral en mi horizonte, ¿Es pues verdad? me empujó un poquito a decir, bueno, pues voy a hacer yo algo mientras tanto, mientras busco, Claro, mientras encuentro, Claro. y así pues voy claro. haciendo lo Es que me que es gusta verdad. realmente, sí. Es que las cosas culturales, Alberto, eso es una Una directo, una maldición. firma directo a buscarse la vida. Total, de cualquier manera. Pero en todo este proceso, ¿te acuerdas de casualidad una anécdota que nos puedas contar del capítulo más difícil de hacer o que más te haya Sí, sí. costado, que decías, ya tengo que salir? Fue una cosa, a ver, yo también es que mis inicios en mi equipo eran bastante precarios, ¿no? Claro, Como entiendo Claro, el de muchos, como todos. y para plantearte hacer ficción sonora a veces, pues según lo que tengas a mano puede ser más o menos complicado, pero uno de los sí. episodios que más éxito han tenido en el podcast fue un relato de Lovecraft que se llama La llamada de Tulu, o de Cthulhu, o de Trulu, Sí. que es un episodio Sí, que pues yo dura lo sus llamo dos. Cthulhu. ¿Cómo se pronuncia Tulu, amigos? Ya. Lanzamos la pregunta. Pues es un relato de ciencia ficción y terror bastante famoso, que es Ujú. bastante largo, y yo nunca había hecho algo tan largo. Y cuando lo Ok. tenía casi montado, mi ordenador portátil petó. Ah, Se despidió del mundo, dijo: "Hasta luego, Lucas". Conseguí recuperar más o menos lo que estaba hecho, luego tuve que hacer unas mezclas ahí. Bueno, esto claro, esto está tras bambalinas, esto nadie lo ay, sabe, pero si se escucha el capítulo, pues ahí detrás hay muchas horas de hacerme una bolita ahí y llorar y decir: "¿Por qué? Qué ¿Por qué a mí?". pánico. Porque además yo ya lo había anunciado, cosa que también a veces es una condena. Hasta que no tengáis claro. algo listo, amigos, no lo anunciéis. Pueden Sí, pasar muchas cosas por el camino. Y sí, anuncien sí, lo que está listo. murió el ordenador y ya pues nada, yo reincorporé un poco lo que había grabado, más o menos lo tenía guardado también en un disco duro, intenté remontarlo todo, al final salió y yo pensaba que iba a ser una catástrofe aquello, pero salió adelante y fue, de hecho, fue un boom eso fue una de las cosas que más impulsó el podcast en su momento. Porque mucha Guau, gente, aunque no te busque a ti, a lo mejor busca tus temas. O sea, a lo mejor dicen: "Ah, pues voy a buscar claro. no sé, por Ujú. ejemplo, Sí, sobre África, que estábamos hablando maravillosamente sí. antes, buscas un tema y a lo mejor encuentras un podcast. Y ya habiendo escuchado un capítulo dices: "Ah, pues mira, me voy a escuchar todo, que esto me está gustando". Y Ujú, ahí fue como un poco imán de gente que, pues, aficionada a la literatura fantástica y de terror, claro, se apuntó al carro y dijo: "Pues esto me gusta". claro, no, total. Es que además es súper interesante, pero bueno, son cosas que pasan al final. Mira, o sea, bueno, de eso te tenemos, o sea, a mí me pasó que De yo había grabado una temporada. una temporada completa y se me rompió el disco duro y Uf, tuve que pautar otra vez a la gente. Sí, sí, eso sí. sí que es duro, porque ahí ya no hablamos solo de un capítulo. Bueno, también te No, digo no, que sea eso todo lo que nos pase, también te digo, que esas cosas tienen solución más o menos. Así sí, que Exacto, sí, no hay que exacto. entrar absolutamente. en pánico. Se puede pasar un rato mal, pero luego las cosas se solucionan. Claro, no, y que precisamente la idea de presentar Podcast Festival era esto, ¿no? O sea,
Alberto, o sea, no es un secreto para nadie que ustedes en el medio de los podcasts, o sea, son como súper grandes y Sí. todos los respetan. Aquí está Jun Curiel diciendo, ¡hey, yo soy amiga de Alberto! Bueno, ¿Sabes? O sea, la maestra Jun Curiel, que la ese es un honor. maestra, claro, Sí, sí. Que que también, viene ahora, vienen también pronto. colaboramos con ella, también participa muchas veces, pone voces y demás, y o sea, es un privilegio. Claro, pero para ustedes, o sea, para nosotros los que estamos empezando, a Noviembre Nocturno es como súper mítico, importantísimo, tal. Entonces, saber que también les pasan estas cosas, que están Sí, con sí. el deadline encima, porque uno también se imagina como que, ay, bueno, esto es gente Todo es más segura. fácil. Exacto, sí, todo es más fácil. Y Sí. no, o sea, todo tiene su complicación y eso es inspirador. Ujú. Eso es inspirador. Sí, yo no creo que haya que marcar esa distancia con eso, Ya, bueno, No, agradezco vuestras palabras. Yo creo sí. que al final una de las cosas bonitas que tiene el podcast es que no somos Naiden, como dicen, ¿no? Tengo un amigo que dice: "Somos Iron Naiden". Es que al final, somos gente normal haciendo cosas que nos gustan y que a veces sí se te va un poco de las manos, alegría que se vaya de las manos, y de repente sí, se puede profesionalizar, ¿no? Que es lo que ha estado pasando. claro. Y Ujú. además cada uno ahí elige su camino. Todavía hay como muchas, franjas abiertas para que tu Sí. podcast se convierta en algo más sólido y incluso en un medio de vida. Ujú. Pero lo bueno es que yo creo que la comunidad está bastante con los pies en la tierra, entiendo yo, ¿no? Que sabemos que esto es un proceso largo, que tiene que disfrutarse por el camino y que Ujú, luego, pues hombre, si llega la profesionalización, bienvenida sea, oye. claro, Sí, sí, totalmente, totalmente. sí, sí. ¿Y qué es lo que mejor te ha funcionado para promocionar el podcast? Aquí, como digo, crear comunidad es una cosa, para mí, de hecho, sin quererlo un poco, porque tú vas buscando gente que le Sí. gusta lo que a ti, te escribe gente, Ujú, Ya. ujú. atended a todo el mundo, disfrutad del contacto con todo el mundo, salid del cubil, porque claro, los podcasters estamos aquí metidos, mira cómo estoy yo, rodeado de calaveras. Ya, totalmente. De hecho, bueno, yo nunca había puesto cara al podcast hasta hace bien poco que empezamos a hacer Twitch, sí que había Ah, tenido alguna cosa online y Claro. tal, pero sí. claro, la gente pensaba que yo era un personaje raro que vivía en una mazmorra ahí grabando y entonces, bueno, Lo pues al entiendo. final, gracias a las redes sociales, a algún encuentro de podcasters y por supuesto a este tipo de festivales, que os Claro. felicito también por el trabajazo que estáis haciendo, enhorabuena. Esto es lo que hay que hacer, o sea, hay que salir un poco y moverse. Las redes pueden ser también una muy buena herramienta, creo que hay que utilizarlas, pero no obsesionarse tampoco con eso. Creo que Importante. la constancia y el trabajo del día a día suele estar también el que obtengas algo, ¿no? Y Sí, tampoco obsesionarse con las cifras de escuchas. Yo total. personalmente, al principio teníamos 50 escuchas y yo estaba feliz. O sea, decía, hay 50 personas al otro lado, Ya. madre mía, esto es un festival. O sea, pensad Sí. lo que supone llenar una sala con 50 personas, ¿no? Absolutamente. Y claro, yo Claro. os digo que para mí la constancia y la comunidad es lo más importante, sin estar demasiado obsesionado con, pues eso, el que te hayan descargado tantos luego, claro, cuando te profesionalizas y que hay más presión, bueno, hoy en día que hay muchos oficios que se basan en el streaming o en el podcasting y que sí que Ujú. te piden cifras, ¿no? ¿Y Ujú. cuántos tenido este mes? Ahí, Sí, pues, en ese momento igual ya sí que tienes que estar mucho más pendiente. Tampoco voy a negar que sea importante. Pero si quieres que el podcast se consolide y se mantenga, yo creo que lo mejor es crear comunidad por un lado y mantenerte tú, o sea, querer seguir haciéndolo. Porque a veces totalmente. empiezas, haces 3 capítulos y enseguida ves que aquello no explota. Y claro, ¿quién empieza haciendo 3 capítulos y teniendo 4.000 escuchas o 5.000? Es que es Claro, muy difícil. nadie. Así que Ya. hay que ir pasito a paso y sobre todo disfrutando mucho el proceso en comunidad, si se puede, poquito a poco creciendo. Ujú. Absolutamente. Ujú. Bueno, no sé quiénes quieran hacerle preguntas a Alberto Martínez, es el momento. Ya estamos por cerrar esta charla tan interesante. Alberto, pero, o sea, ya tienes un montón de tiempo haciendo el podcast, pero ¿te ves a futuro? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo se proyectan? Pues, hombre, me encantaría poder seguir. La verdad es que están surgiendo cosas constantemente. Además, este mundo Ujú, está creciendo mucho. Es verdad que eso, por un lado, genera mucha competitividad, pero por otro lado, da muchas posibilidades. ¿Y en Ujú. qué negocio no hay competitividad? Y total. lo bueno del podcasting es que es un terreno desconocido para mucha gente todavía, como creadores, quiero decir, ¿eh? O sea, estamos Sí, descubriéndonos a nosotros mismos un poco, ¿no? sí. Y como digo, sobre todo en ficción sonora, todavía es un terreno en el que se puede experimentar mucho en el podcasting. Ya hay Ujú, grandes obras de ficción sonora, radioteatro y demás que han explorado múltiples posibilidades, pero nosotros como podcasters tenemos la opción pues de seguir haciéndolo, ¿no? Y de Ujú. disfrutarlo, como os digo, pues de una ujú. manera más creativa a lo mejor. Y yo me gustaría poder ir por ahí, ¿no? O sea, poder permitírmelo y continuar con el proyecto, pues creciendo poquito a poco, ¿no? Así que bueno, ese es en el Claro. futuro quizá
seguir haciendo esto y seguir y ganar un poquito más cada vez para consolidar también el tema profesional, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que me gustaría hacer. Total, Y si no sale, si no te conviertes en un, no pasa tampoco nada, ¿vale? Yo creo que hay que ir con Ya. los pies en la tierra en ese sentido. Si tu proyecto sale adelante, pues guay. Si no, puedes ir buscando alternativas. Ha habido mucha gente que ha creado 4, 5, 6 podcasts hasta que ha encontrado el suyo, ¿no? Sí, sí, Y que va sí. colaborando en distintos proyectos. Yo creo que todo es un proceso también de aprendizaje en el que vas sacando las cosas que tú vas viendo que te funcionan hasta que das a lo mejor en el clavo. Y nosotros en ese sentido esperamos que, bueno, ya habiendo consolidado un poquito nuestro proyecto, pues siga creciendo. sí. Pues aquí tenemos algunas preguntas del público, de los De los asistentes. asistentes. Wasakaka Radio dice, Alberto, ¿cómo manejas el momento de no estar inspirado? ¿Qué estrategias usas? Relax, mucho relax. Vete a dar una vuelta con unos amigos, léete un libro, pégate una buena ducha, no sé, algo que te saque un poco de la... Para mí es verdad que también el podcasting es un salvavidas, es un momento de Ya. olvidarme de otras cosas. Lo era hasta que se ha convertido en un trabajo, también os digo, pero sí es verdad que todavía es, en ese sentido, para mí un poco un refugio pues en la literatura, ¿no? Que al final nosotros lo que hacemos es contar historias. Y en ese sentido, pues a lo mejor si me pongo yo a escribir algo o estoy haciendo alguna producción sonora y no me salen las ideas, pues me pongo a escuchar música, me pongo a leer, me doy un paseo, quedo con algún amigo, no sé, un poco pues, las recetas habituales para salir un poco de estar atascado, ¿no? Cada uno puede tener sus propios oasis para escapar. Total, Totalmente. total. ¿Y cuál es tu podcast favorito? Tengo muchísimo. Esa pregunta es muy comprometida. Ya. Mira, precisamente Juniper La Morte, que la tenéis en breve, es una de las mejores cosas que se han hecho en Sí, ficción sonora en los últimos tiempos. estoy Y de luego, bueno, acuerdo. yo también Sí. soy consumidor de Cuentos en la Casa de la Bruja, de Historias para ser leídas, de Dex, escucho La órbita de Endor, escucho, yo qué sé, es que escucho o sea, también escucho, por supuesto, a mi amigo Dieguito en la Tortulia Podcast. Es que tengo tantos que no te sabría decir uno solo favorito. De hecho, es una cosa que también tengo un problema porque soy bastante adicto a escuchar A podcasts. ver, Y es que se acumula el trabajo, es una ya. cosa ya inviable el escucharlo todo, ¿no? Es como Pero, tengo que editar, pero me apetece escuchar a otro, Ay, otro sí, podcast, total, pero tengo que total. editar. Exacto. Y pero escucharme bueno, a mí mismo. para el que le guste mucho la ficción sonora y quiera algo así un poco, yo empezaría por algunos clásicos también, ¿por qué no? Y escuchar los capítulos de Juan José Plans en historias de Radio Nacional o cositas así para ver lo que se hacía antiguamente y ver cómo se parece un poco. Nosotros estamos humildemente intentando parecernos a aquello. Sí. Y bueno, también Negra y Criminal me gustaba muchísimo. No sé, es que hay un montón. Pero más o menos con estos que os he dicho, creo que hay material para empezar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, Y- te hacen más preguntas. Después de 11 años, ¿viene algo nuevo en noviembre nocturno o mantendrán la línea? Pues intentamos siempre estar haciendo cosas nuevas. De hecho, el problema es ese, ¿no? Que salen de hecho, ya estamos pasando a terrenos a veces de ficción un poco menos habituales en nuestro formato. Estamos Claro. colaborando con una escuela de escritores y haciendo relatos de Wow, gente que escribe muy bien, porque ya tienen su experiencia también, claro. pero que son relatos menos de géneros, es decir, no tanto de fantasía, terror y ciencia ficción, relatos más sociales, relatos con un mensaje un poco más pues enfocado hacia otras temáticas, ¿no? Entonces, que es otro tipo de literatura totalmente distinta, ¿no? Entonces, ahí ya estamos moviéndonos en un terreno un poco menos cómodo, por así Ya. decirlo. Ya. Y luego también estamos saliendo mucho, como os digo, de lo que es el propio podcasting y haciendo eventos. Queremos hacer eventos en cuanto se pueda otra vez a ir al mundo Mira, sí. y movernos ya pues para hacer podcast en directo, que es una cosa que a mí me gustaría mucho hacer, casi pues Wow, sería increíble. con lecturas y ficciones sonoras y demás. Ya nos dimos el salto a Twitch también, que empecé a hacer Ya. lecturas en directo. Tenemos un foro en el que la gente escribe y yo leo los relatos en directo. Bueno, Qué una locura. guay. Hemos hecho hasta duelos de escritores en directo. Wow. Hemos hecho Elige tu propia aventura en directo. O sea que experimentar, no paramos de experimentar. Eso está brutal. No hay Mira, que parar. sí, sí, sí. Pregunta Zoe. Lin. Ajá, Zoe Lin. ¿Es indispensable mencionar alguna referencia de contenido que pertenece a otro creador dentro de un podcast propio, como frases, citas, audios, Sí. etcétera? Aquí hay que tener mucho cuidado porque el tema, a ver, es verdad que el terreno del podcasting ha estado siempre como un poco en el limbo. Al principio la gente subía Ujú. cualquier cosa y no, pero evidentemente cuando tú utilizas
un texto que no te pertenece, que no tienes los derechos, por supuestísimo que tienes que tener cuidado con eso porque cualquiera te Ya. puede decir, oye, esto no te pertenece y o Vale. bien te lo pueden retirar o bien te pueden mandar un mail un poco amenazante, cuidado amigos. Pero sobre todo que en ese sentido las traducciones, los textos originales, muchas veces lo fácil y lo bonito de la literatura es que afortunadamente muchos autores clásicos están liberados los derechos y se pueden ficcionar, ¿no? Entonces, yo os recomiendo que si tenéis que empezar con algo, busquéis también eso, que el autor o bien esté de acuerdo con vosotros, que le podéis escribir. A veces los autores son muy simpáticos. A veces las editoriales también de por medio tienes que trabajar con ellas un poquito y decirles, oye, voy a hacer esto, ¿te parece bien? Y te Vale. pueden dar el no, te pueden dar el sí. El tema es ir moviéndote un poco eso, aprendiendo también cómo funciona el tema de los derechos. Y cada vez, por supuesto, nosotros hemos ido teniendo un poquito más presente que cuanto más grande es la audiencia, pues más posibilidades tienes de que te digan, oye, esto tienes que tener cuidado porque tiene derechos y demás, ¿no? Así que ahí sí que hay que tener siempre referencias y demás. Total, total. Claro. Wow, Alberto. A ver, no sé si hay más preguntas, pero para nosotros de verdad ha sido un honor tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación, por aceptar Sí, porque esta yo soy locura. súper fan y Sí. para mí es como Carla, exacto. fangirl. Sí. Carla es súper fan de los true crime y de todas estas cosas oscuras. A mí te voy a confesar que a mí es que me da miedo. No, pero tenéis relatos de fantasía y ciencia ficción que no son tan terroríficos, muy, muy No, guays, ¿eh? también, pero bueno. Recomiéndame un episodio que no sea, que no me vaya a asustar. Venga. Pues mira, tenemos, por ejemplo, Los niños de Chernóbil, que es un relato de Svetlana, que además es un relato muy social también. Ella ganó el Nobel Sí. y es un relato que habla de historias vivas, ¿no? De gente de que pues, te cuentan un poco sus experiencias después de aquella catástrofe terrible. Sí. Y también es un poco un retrato cultural. Luego tenemos alguno, por ejemplo, como Los que se alejan de Homelas, de Úrsula K. Le Guin, que es un relato precioso también. Es una distopía, pero oye, el relato tiene un mensaje muy potente. Sí. Y tenemos relatos fantásticos también que no van tan orientados a pasarlo con miedito, sino bueno, a expandir un poco la mente y disfrutar. Además, muchas veces también relajantes. Hace poquito hicimos uno de las tierras del sueño de Lovecraft, que es más para echarse una buena siesta y una buena relajación. Qué guay. Bueno, es que eso, creo que eso es lo bonito de la ficción sonora, ¿no? Y de Sí. todo el trabajo que se hace a nivel de eso. O sea, cuando tienes podcasts que son tan currados a nivel de sonido, es una experiencia completa y eso de verdad se agradece muchísimo. Pero bueno, Alberto, tenemos que dejarte. Muchas gracias por estar hoy en Podcastival. Y nada, Noviembre Nocturno, ¿dónde lo pueden escuchar? ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues estamos en iVoox, allí podéis buscar Noviembre Nocturno, nos encontráis seguro. Y luego tenemos una página web con todo centralizado, que es noviembrenocturno.es. Ahí tenéis toda la información, todos los programas y todo. Y nada, muchísimas gracias a vosotras, chicas. Enhorabuena por este proyectazo y que dure muchos años. Gracias. A ver si el año que viene hacemos podcast en directo. Ay, sí, sería Eso. increíble. Sería increíble hacerlo en directo. Pues un abrazo grande. Chao. Gracias, hasta luego.